Paracas. Hablamos sobre Paracas. La cultura Paracas se había ubicado al sur de nuestro país. Escuchen, ubicación. La cultura Paracas se había ubicado en lo que conocemos hoy en día como la actual Ica, el departamento, la región Ica. Correcto, muy bien. Ahora, vamos a ver qué características tenía la cultura Paracas. Ojo, la base también de su economía era la agricultura. La base de su economía era la agricultura. Su dios principal era denominado como Con, el dios de la guerra, y también Gor. Pero el principal de estos fue el dios Con, el famoso dios de la guerra. El famoso dios de la guerra. Considerada como la cultura, Paracas fue considerado como la segunda cultura más importante de las culturas preincas. Bien, la cultura Paracas había pasado por dos periodos de desarrollo. La cultura Paracas había pasado, jóvenes estudiantes, por dos periodos de desarrollo. Estos periodos de desarrollo se va a caracterizar por lo siguiente, por los entierros. Se va a caracterizar por los entierros. La forma como ellos enterraban a sus muertos. El primer periodo lo vamos a conocer. El primer periodo lo vamos a conocer como el periodo Cavernas. Como el periodo Cavernas. ¿Por qué caverna, profesor? ¿Qué es una caverna? ¿Qué entendemos por caverna? Ah, muy bien. Una tumba, un subterráneo, ¿no? Correcto. Entonces, este periodo Cavernas, vamos a ir para acá. Este periodo Cavernas se va a caracterizar por lo siguiente. Porque los Paracas, habían, pues, jóvenes estudiantes, habían enterrado sus muertos en cavernas que tenían forma globular. Un promedio de 8 metros de profundidad. Ellos empezaron a cavar y hacían unas tumbas subterráneas, como cavernas, que tenían un promedio de profundidad de 8 metros. Esto era como una especie de botella en forma globular. Dentro ya de estos jóvenes, ellos empezaron a enterrar a sus muertos, empezaban a enterrar a sus muertos. Estos muertos eran envueltos en fardos. Estos muertos eran envueltos en fardos, con mantos, con los famosos mantos Paracas. Internamente, ahí estaban los muertos, jóvenes, enterrados en estas fosas. Aquí estaban los muertos, dentro de ellos estaban ya enterrados. Internamente, pues, estos muertos ya estaban en los fardos. Muy bien.
El siguiente periodo se conoce como el periodo necrópolis. El siguiente periodo se conoce como el periodo necrópolis. ¿Por qué necrópolis? Porque acá ya no enterraban pues en una forma muy profunda, sino que acá, jóvenes estudiantes, el entierro lo hacían en una poca profundidad, en poca profundidad. Acá ya, bueno, un promedio de 2,5 metros, ya no cavaban mucho. Acá, jóvenes, empezaban a enterrar a sus muertos en un promedio de 2 a 3 metros hacia abajo. Acá, jóvenes, habían encontrado casi 400 momias enterrados en el subsuelo en este periodo conocido como el periodo necrópolis. En el periodo necrópolis. Manifestaciones culturales. ¿Qué va a resaltar de Paracas? ¿Qué vamos a resaltar de Paracas en sus manifestaciones culturales? En medicina. En medicina, jóvenes estudiantes, se va a resaltar lo siguiente de Paracas. Los Paracas practicaron ya, jóvenes, practicaron a esa época, habían practicado en esa época las famosas cirugías de cráneo, que se conoce como las trepanaciones de cráneo, correcto. La trepanación craneana, es decir, lo siguiente: se hacía cirugía a los cráneos, profesor, pero ¿a quiénes hacían cirugía? A los soldados, a los que combatían en las guerras, a los que estaban en guerra, salían heridos y los afectaban el cerebro, la cabeza. Entonces, estos grandes cirujanos, gracias,